he puesto lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros hablamos del perdón como algo maravilloso, algo extraordinario, algo sanador? Y que seguramente sí es cierto, ¿no? Pero hoy día vamos a hablar las zonas oscuras del perdón. Escucha, ¿no? El tema, las zonas oscuras del perdón. Así que empecemos. Me pareció súper interesante porque, créame, he revisado, he visto, he estudiado, he leído y me he dado con muchas sorpresas. Así que te traigo este pequeño conversatorio, pequeño en tiempo y grandioso en impacto. A ver, hoy quiero invitarte a recorrer un territorio que muchas veces es poco explorado y cuando lo exploramos, muchas veces creemos que el perdón es el espacio de total sanación, ¿sí? Y de pronto no es del todo cierto. No es del todo cierto. Sí, y de pronto no es del todo cierto. ¿Por qué? Lo vamos a ver el día de hoy. ¿Te parece? Entonces, a ver, empecemos. Primero, creo que es un territorio donde muchos dicen haber estado. ¿Sí? ¿Y cómo lo dicen? Porque decimos, ya he perdonado, ya soy otro, ya soy otra, el perdón llegó a mi vida. Es más, existen talleres dedicados al perdón y no lo niego que muchos de ellos son sanadores, pero realmente pocos han atravesado con conciencia, estoy hablando con conciencia, muy a pesar que digan muchas personas, soy consciente de eso, ese territorio que hoy vamos a hablar se llama las zonas oscuras del perdón. Vamos a ver la otra cara de la moneda del perdón. Entonces te lanzo la primera pregunta de la noche. ¿Alguna vez has dicho, ya perdoné? Pero cuando recuerdas lo ocurrido, todavía sientes un nudo en la garganta, o de repente un dolorcito en el pecho, o de repente lo recuerdas con cierta frecuencia y lo único que haces es intentar controlar, atraparlo ahí. ¿Será eso realmente perdón? Vamos a ver más adelante de qué se trata todo esto que quiero comentarte. ¿Alguna vez has querido perdonar, pero algo dentro de ti te dice que hacerlo sería traicionarte a ti mismo? Como alguna vez en una de mis sesiones de coaching con una señorita que la conozco hace muchos años y que justamente trabajamos juntos también, me dijo, Estuardo, yo nunca perdonaría a ese hombre, me dijo ella, ni loca. Bueno, pues ahí, justo ahí, es donde habitan las zonas oscuras del perdón, ahí, en ese preciso momento. Durante años se nos ha enseñado a través de la bibliografía, a través de los talleres de crecimiento personal también, se nos han enseñado muchas cosas y que pareciera que a través del perdón hay un acto de una supuesta bondad. Una supuesta bondad por aquello que nosotros llamamos perdón. ¿Sí? Digo supuesta bondad porque más adelante te voy a decir de qué se trata. Hay una supuesta también espiritualidad, ha llegado como un vientecito a mi vida y que hoy estoy decidido a perdonar. O de repente algunos dicen, he madurado. Es por esa la razón que estoy dispuesto a perdonar. Y así, y sí, efectivamente, el perdón seguramente es liberador hasta ese momento. Pero también puede ser un laberinto en las que nos metemos por ahí, si no se comprende desde el alma, desde la esencia de nuestro ser y desde la mente consciente, ¿sí? Podríamos decir que sí, pero también tenemos que decir que sí desde nuestro inconsciente. O sea, es un perdón desde nuestra integridad total, cuerpo, mente, alma, espiritualidad, consciente, inconsciente, un todo. Desde la PNL, Programación Neurolingüística, en la que vengo trabajando hace muchísimos años, me he dado cuenta, he entendido, he aprendido que perdonar para nada no es olvidar, ni negar lo que pasó. Primer detalle. Es reprogramar la forma en que nuestro cerebro representa esa experiencia sucedida con quién, con ese alguien que seguramente está asociado a tu perdón. Para que deje de tener poder
dentro de nosotros, sobre nosotros, en nuestra mente. Entonces aquí va el primer mensaje profundo. Si quieres perdonar, no solamente hazlo supuestamente de corazón, supuestamente de manera consciente, sino sobre todo, es momento de reprogramar la forma en que nuestro cerebro está representando aquel suceso. ¿Y qué es reprogramar el suceso? ¿Qué es reprogramar? Es darle una mirada diferente, un observador distinto, de repente incluso una forma diferente. De repente también analizar en su integridad aquello que sucedió. Sin embargo, el problema no está en el perdón. Y aquí viene el kit del asunto. El problema no está en el perdón para la PNL, sino en las sombras que lo rodean. Hay cosas que van ocurriendo a través de ese supuesto perdón. Porque hay personas que perdonan para no perder, por ejemplo, para que no se alejen. Perdonan para ser aceptados, por ejemplo, aquellos que no quieren ser rechazados. Perdonan desde el miedo o de repente también perdón desde la culpa. Y pregúntate, ¿desde dónde estás perdonando? Y otros todavía perdonan desde la soberbia. ¡Wow! Perdonar desde la soberbia. Imagínate que te digo, oye tú, te perdono. O sea, yo te perdono. ¿Qué me está diciendo con el yo te perdono? Me está diciendo que yo tengo la razón. Estoy diciendo de que yo soy el que te va a dar un poco más y la gracia del decirte te estoy perdonando, te estoy dando libertad, liviandad a tu vida porque hiciste mal las cosas. Y eso no es perdón. Eso es una rendición emocional probablemente. Y esto te lo digo a través de los estudios de la PNL que tengo. ¿Sí? Entonces vamos dándonos cuenta que podemos darle una mirada diferente al perdón. Por si acaso, perdón no es callar, perdonar no es callar, no es justificar, ni siquiera es minimizar el evento. Perdonar tampoco es reconciliarte necesariamente con aquella persona que te dañó. No estamos diciendo eso. No te estamos diciendo, oye, por si acaso, no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que te reconcilies con ese alguien y borrón y cuenta nueva. No te estoy diciendo eso. Para nada te estoy diciendo. Te estoy diciendo de que no vayas a pensar que perdonar es reconciliarte. No te estoy diciendo eso. Y eso quiero dejarlo bien en claro. No te estoy diciendo eso. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo? Probablemente el verdadero perdón es un acto de poder interior. O sea, el perdonar desde una primera instancia es un suceso que vive dentro de ti. Y no estamos hablando de ninguna manera de sumisión. Estamos hablando de una especie de reconstrucción interior. Una de las zonas oscuras del perdón aparece cuando confundimos perdonar con olvidar. Y sabemos claramente, neurológicamente, que el cerebro no es que olvida las cosas. De repente por ahí como gatitos simplemente tapamos el popó con algo de arena, pero ahí dentro se queda eso. El olvido probablemente es una postura que tiene el ego, intentando aparentemente olvidar aquello que sucedió. El perdón del alma, por ejemplo, no creo que suceda de esa manera, pero sí el olvido reprime. El olvido reprime, porque tienes que hacer el esfuerzo necesario para olvidar, aparentemente, o esconder, podríamos decir. Sin embargo, un verdadero y honesto perdón transformador justamente transforma. Porque cuando olvidamos lo que nos dolió, aparentemente, nuevamente digo, dejamos la herida ahí escondidita, para que algún momento, algún evento, suceso o situación, ¡ting!, pinche aquello que está ahí bien guardadito. Por lo tanto, nuevamente te reitero, solo queda cubierta con una venda emocional o con la arena del gato tapando el popó, y que a veces incluso
empieza a doler en el tiempo. Tarde o temprano, sí, pues tarde o temprano, esa herida volverá a sangrar. Es más, esa herida inclusive puede ir creciendo, puede estar echando raíces. Y de pronto aparece a través de la rabia, de pronto aparece a través de la desconfianza, de pronto aparece inclusive a través de un miedo que no sabes ni reconoces tú y que está camuflado o está enmascarando aquello que algún día tú dijiste he olvidado. O simplemente te estás autoengañando permanentemente con una serie de mentiras. Otra zona oscura del perdón es el perdón impuesto. Y eso normalmente sucede cuando somos niños. Nos obligan a perdonar, por ejemplo, porque cuando la sociedad o la religión, por ejemplo, o incluso la misma familia, te dicen tienes que perdonar porque sí o sí tienes que hacerlo, si no, no evolucionas. Por si acaso, eso es algo que necesitamos entender, de que no podemos obligar a los pequeñines, sobre todo, a perdonar, porque simplemente le estamos imponiendo una postura ante lo que sucedió. Lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, hacerles entender qué sucedió, por qué tendrías que, en teoría, perdonar, y de repente darle la posibilidad de tomar una decisión a esa persona. Y tú, sin estar listo, finges haber perdonado. Y de pronto entramos a un estado de fingir aquello que supuestamente sucedió. Y por el hecho que ya estoy trabajando en un supuesto crecimiento personal, ahora ya te perdoné. Dentro de ti el resentimiento se va acomodando de manera silenciosa, sin que tú te das cuenta inclusive, esperando el momento ideal como gato agazapado para saltar. Y en ese momento que salta se traduce como un lanzamiento de palabras hirientes, un rechazo ante aquello que sucede y que tú no sabes por qué ni para qué lo estás haciendo. Por lo tanto, el perdón no puede forzarse. No podemos forzar. El perdón verdadero nace cuando has transitado el dolor. O sea, transitar el dolor te permite valorar lo que haces, sientes, el suceso propiamente. Cuando te has permitido sentirlo, comprenderlo, resignificarlo sobre todo, y de repente darte la oportunidad de aprender a partir de ese suceso. Ahí vamos dándole una mirada mucho más distinta a lo que normalmente nos piden. No solamente es ir corriendo y decirle te perdono, sino más bien entrar a un espacio de comprensión, entendimiento, conciencia, resignificado, y de pronto hacer que eso que sucedió pierda fuerza, deje de controlarnos. Porque no se perdona con la mente, se perdona con el alma. Inicialmente es con la mente a través de la resignificación. Y con el alma digo, es cuando es coherente nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, nuestro ser, nuestra esencia, nuestro corazón también. También existe una zona oscura mucho más sutil, ahí está mucho más escondida, aquella donde creemos que perdonar es liberar al otro. Mira pues, un poco más y te libero de esto que sucedió, por lo tanto te perdono. Cuando en realidad el perdón verdadero, el perdón real, digamos así, es un acto de liberación personal. Por eso es de que digo, primero necesita que eso ocurra dentro de nosotros. Porque mientras no perdonemos, te conviertes en prisionero de tu pasado. Mientras que la otra persona no sabemos cómo está viviendo esa historia. De repente hasta es indiferente a aquello que tú estás sintiendo. Tu mente sigue reproduciendo las escenas de manera recurrente, generando diálogos destructivos, abrazando la traición o simplemente la ausencia, por ejemplo. Cada vez que recuerdas con rabia, tu cerebro reactiva las mismas emociones. Porque el cerebro no comprende si está sucediendo o no está sucediendo. Simplemente el recuerdo te lleva a repetir una emoción. Probablemente incluso las mismas hormonas, los químicos que van generando todo esto se van reactivando.
porque todo está pasando a través de recuerdos. Se empiezan a reconectar los mismos circuitos neuronales y empezamos a resentir, a revivir, a reencontrarnos con eso que nos sucedió. Y así, lo que fue un hecho del pasado se vuelve una experiencia del presente que se repite una y otra vez. Pareciera que es parte de tu presente ese pasado, ese recuerdo. Entonces, ya para ir cerrando esta presentación, te puedo decir que dentro de lo que es el pensamiento del coaching transformacional, podemos decir ya unas palabras que queden bien grabados, enmarcados en lo que estamos diciendo hasta este momento. El perdón es un proceso de reconciliación con uno mismo. Y ahí lo cerramos. Un proceso de reconciliación conmigo mismo en primera instancia. Paso vital y esencial, porque el perdón transforma cuando ocurre dentro de ti. No se trata solo de decir te perdono, sino de poder mirarte al espejo y decirte, ¿sí? Decirte, yo también me perdono por haber permitido, por haber callado, por no haber puesto límites, por no haberme cuidado, por haber esperado, por no haberme valorado, por haber creído que no merecía más. Y ese es el verdadero punto de quiebre, porque empiezas a hacerte responsable de las cosas que podrían haber sucedido. Hacerte responsable quiere decir de que tú eres responsable de tu vida, inclusive con aquello que otros fueron capaces de hacer, inclusive. Porque estamos haciéndonos responsables de lo que hoy nos viene sucediendo a través de lo que pensamos. Porque a veces la persona que más necesita tu perdón no es el otro, sino eres tú. O sea, yo soy el que más necesita el perdón para sanarme. Y cuando lo veo de esa manera, no sé qué tan necesario será ir a dar un supuesto perdón abrazado por el ego. Y si perdonarte duele, porque implica aceptar tu propia humanidad, tus errores, tus límites, tus decisiones tomadas desde el miedo, pero también implica recuperar tu poder. Es un reencuentro con tu poder, es un reencuentro con aquello que vales, con aquello que valoras, porque independientemente de lo que sucedió, tú vales. Y cuando empiezas a darte cuenta que tú vales, ya no le das el poder al suceso. Cuando te perdonas, y mira, ya no estamos hablando de perdonar al otro, sino cuando te perdonas, deja de ser víctima de la historia, de tu pasado, para convertirte en el autor principal de tu presente y constructor de tu futuro. Y no dependiente de un destino que no necesariamente va a permitir que tú te sanes. Pero lo que sí va a permitir que tú te sanes es tu presente y tus acciones recurrentes para trabajar en aquello que sucedió. Desde la PNL sabemos que toda emoción tiene una intención positiva, inclusive aquellas dolorosas, como la tristeza, la rabia, la cólera. Incluso la rabia y el rencor traen aprendizajes. Date un tiempo para revisar qué aprendizajes pueden estar viniendo contigo. Ambas te muestran que hubo un límite traspasado, que tú y yo y todos necesitamos aprender a poner límites. Sabemos bien que hay una necesidad no satisfecha, una lección que no comprendiste aún, porque te quedaste atrapado en aquello que supuestamente sucedió. Por eso, antes de perdonar, pregúntate, ¿qué parte de mí sigue necesitando tener la razón? Wow, ¿qué tal pregunta tan impactante? ¿Qué tanto de mí necesita seguir teniendo la razón? Porque para que tú estés dándole vuelta y vuelta y queriendo perdonar, vas a ir con esa postura de que tú tienes la razón en primera instancia. ¿Qué parte de mí no quiere soltar porque siente que si lo hace el otro ganará? O sea, cuando yo intento perdonar a alguien o de repente no quiero, muchos piensan de que están siendo derrotados y que supuestamente vemos al otro como ganador. Cuando suelto,
a través del decirle te perdono, por ejemplo. Por eso es muy importante que seamos más y más conscientes en todo momento. El perdón no se trata ni de ganar ni de perder. Se trata de una reconquista interior. Se trata de sanar y avanzar. Se trata de mí, mi presente y mi futuro. Se trata de mi tranquilidad. Se trata de mi poder personal. Se trata de que si algo o alguien tiene que gobernar mi vida, soy yo. No mi rabia, no mi cólera, no mi resentimiento. Ni menos mi deseo de perdonar, supuestamente, al otro. Hay personas que viven atrapadas en su historia porque no entienden que el perdón no cambia el pasado. Así perdones a 1 y 1000 personas, no cambiará el pasado. El pasado seguirá siendo lo mismo. Por lo tanto, el perdón sí te va a servir, pero no va a tener el impacto necesario. He conversado con muchas personas que me dicen, pero Estuardo, ya lo perdoné, pero no sé qué me pasa cada vez que lo veo. Por lo tanto, no se trata de ir a pedir perdón, sino a trabajar primero interiormente contigo mismo. Entonces, el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia la relación que tienes con él. O sea, mi pasado no va a cambiar, pero sí puedo cambiar mi relación que tengo hoy con ese recuerdo. Y mejor si lo he resignificado. Y si lo he resignificado de manera propositiva, me atrevo a decir que inclusive a veces no es necesario dar el perdón. Porque la resignificación puede ser tan poderosa que no necesitas entrar a ello, sino más bien abrazar la gratitud, por ejemplo. Reitero, el perdón no borra lo que ocurrió, pero te permite escribir un nuevo significado sobre lo ocurrido. Y a eso le llamo resignificación. Encontrarle nuevas miradas a aquel suceso. Y cuando cambias el significado, cambias definitivamente la emoción, y eso nos dice la PNL. Y cuando cambias la emoción, definitivamente tu energía se transforma. Y si tu energía se está transformando, tu vida empieza a ir por otro rumbo. Y a eso le llamamos transformación. Entonces, las zonas oscuras del perdón no deben asustarte, sino más bien alegrarte que hay una forma de ver de manera diferente al perdón. Más bien deben invitarte, sí, deben invitarte, deben llamarte, deben decirte ven. Deben invitarte a mirar con compasión las partes de ti que aún no han sido vistas. Empiezas a autorreconocerte, escucharlas, sentirlas, comprenderlas, cuestionarlas, sacudirlas. Porque el perdón es luz interior cuando es parte de la transformación. Pero una luz que nace después de haber abrazado las sombras que te acabo de decir. Es una luz que nace después de haber sacudido tu esencia, tu ser, tu alma, tu consciente, tu inconsciente. Porque solo quien ha tocado su oscuridad puede comprender el valor de su propia luz. No puedes valorar tu luz si es que no sabes lo grandioso que significan tus sombras. Podríamos reducir en esa frase. Bien, quiero cerrar con una reflexión. Y con esto termino. No perdones por obligación. Perdona por una liberación personal. No perdones para olvidar. No creo que sea necesario. No creo que tampoco lo puedas hacer. Mejor perdona para aprender. No creo que seas capaz de ir pensando que quieres perdonar a alguien para que ese alguien cambie. Creo yo de que perdonamos muchas veces para volver a elegirnos nosotros mismos. Me elijo a través del perdón. Y si hay alguien o algo que aún no puedes perdonar, tampoco te caigas, tampoco te castigues, tampoco te latigues. No eres ni buena ni mala persona, simplemente eres un ser humano que necesita seguir trabajando en sí mismo para que llegue el momento con ese encuentro del perdón. El perdón no es una obligación. El perdón seguramente es un entrenamiento. Quizás ese perdón necesita tiempo, pero un tiempo de trabajo permanente en ti, de toma de conciencia, de resignificado permanente, de cuestionamiento a todo lo que sucedió y obviamente de madurez
en tu vida a través de tus emociones. A veces el proceso de perdonar comienza cuando simplemente aceptas que aún no puedes hacerlo. Oye, ¿y qué pasó, Estuardo? A ver, un momento. Sí, a veces el proceso de perdonar comienza cuando simplemente aceptas que aún no puedes hacerlo. Cuando empiezas a reconocer que no puedes perdonar, pero sí estás dispuesto a trabajar en ti, ese es un gran inicio. Y no desesperes por querer perdonar. Más bien, trabaja conscientemente en ti. Y está bien. Tómate tu tiempo, pero no abandones ese trabajo interior. Porque en ese proceso de reconocimiento, de autodescubrimiento, ya diste el primer paso hacia esa libertad interior. Y créeme, vas a sentir mucho alivio. Vas a sentir que tu cuerpo empieza a soltar aquellas pesas que se quedaron enquistadas dentro de ti. Así que cuando salgas de aquí y cuando terminemos, que ya va a ser en unos breves minutos, te invito a preguntarte, ¿a quién sigo sosteniendo dentro de mí con cadenas invisibles que me atrapan? En otras palabras, ¿a quién lo sueltas todavía? ¿Y qué pasaría si hoy, un 6 de octubre, simplemente decides dar este inicio a ese proceso de soltar? Y seguramente a través de soltar, de un perdón inminente. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería la vida de los tuyos que están cerca de ti a través de una elección que hiciste tú el día de hoy, a través de una charla de lunes? Finalmente recuerda, mis queridos amigos, el perdón para nada te hace débil, sino más bien te hace ser un ser humano valiente porque empieza a verse al espejo de manera honesta. Te hace libre. Y solo un alma libre puede amar con conciencia, puede caminar libremente por la vida, empieza a vivir con plenitud y empieza alegremente a cuestionar sus pensamientos que algún día lo atraparon. Y estoy completamente seguro que empieza a ser y crear una nueva historia, no dependiente de un pasado, sino dependiente de los pensamientos disruptivos que va teniendo a través de un suceso. Bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto a este tema que realmente me encantó, las sombras del perdón.